Buenas noches, mi querido amigo y hermano. Que Dios me lo bendiga y me lo tenga con bien. Esperamos que esta bendición, Señor, que nosotros recibimos, también la reciban ustedes a través de estos cultos, estos videos, que en algún momento siempre van a ser de elevación en tu espíritu para con el Señor. Vamos a pedir que bendiga este culto, nuestro Señor, para que podamos recibir esa belleza de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nos das de predicar tu maravillosa palabra. Bendícenos con ella en nuestro corazón, Señor. Y que el día de mañana, cualquiera que quiera recibir a nuestro Señor Jesucristo, tú le habrás perdonado sus pecados, Señor. Bendice hoy este culto de principio a fin y llévanos en tu santo nombre, Señor. Amén y amén. Van a pasar nuestros hermanos a cantar una alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar el culto con la siguiente alabanza llamada Torre Fuerte. Amén, hermanos, gracias por acompañarnos en esta bella alabanza. Vamos a dejar a nuestros siguientes hermanos para deleitarlos con otra alabanza para nuestro Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Qué precioso estar en este momento adorándole a nuestro Dios. Vamos a cantarle en este momento. La única razón de nuestra adoración eres tú, mi Jesús. Eres tú, mi Señor, tu única
motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Así es, mi Señor. En este momento estamos glorificándolo a usted, Señor, en nuestro hogar. Lo dejamos con nuestro hermano Arnoldo para la predicación de esta noche. Dios le bendiga. Qué maravilloso es, hermano, saber que todo lo que estamos haciendo es para nuestro Señor Jesucristo. Saber que hay momentos en que nuestra situación se pone difícil y que tenemos un Dios que siempre nos va a echar la mano. No nos deja, hermano, no nos deja. Y por esa razón es de que tenemos que adorarle. Tenemos que pedirle bendición, así como Él es bendito. ¿Por qué? Porque de eso depende que nosotros estemos bien. Porque eso depende también nuestros ánimos. Por eso hoy vamos a hablar de lo mismo, el mismo capítulo de la muerte de Lázaro, en donde después de la muerte también tenemos el descanso, y juntamente vamos a resucitar, vamos a continuar con lo mismo, pero en este caso estamos viendo la resurrección y la vida. Ahí estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos a conocer tu palabra, Señor. Amén. Dice el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 17 hasta el 27. Y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Acuérdese, hermano, que en la predicación anterior hablábamos de que Marta había llegado donde nuestro Señor Jesucristo para decirle, perdón, no era Marta, sino las hermanas de ellos, o sea, las hermanas en el Espíritu. Porque lo que conocemos de la Escritura, solo Marta, María y Lázaro eran los únicos 3 hermanos. Y dice la palabra que Jesús les amaba a ellos. Y ellos le amaban a Jesús. Pues dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Fíjense bien. Jesús, cuando le avisaron, posiblemente Lázaro no había muerto todavía, estaba enfermo. Así estamos nosotros, estamos enfermos del pecado. Estamos muy enfermos porque pecamos a cada momento. Y Jesús le dijo a sus discípulos:
que lo tenían que ir a despertar. Pero fíjese bien, dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. No sé, hermano, qué distancia es esa. Lo que nosotros conocemos como un estadio son como quizás 1000 o 1500 metros. Entonces, 15 estadios prácticamente, estamos hablando de una buena cantidad de, o sea, unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente. Y esa era la distancia que había entre Betania y Jerusalén. Jesús se encontraba ahí y decía, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea, su hermano había muerto ya. Pero cuando Marta había mandado a las hermanas a que le dijeran a nuestro Señor Jesucristo que el que él amaba, fíjense bien, que el que él amaba estaba enfermo. O sea, siempre nosotros vamos a pensar que nuestro Señor Jesucristo no tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque hallamos imposible que Dios a nosotros nos pueda sanar. O decir, no solo sanar, sino volverlos a la vida. Pero, fíjense bien, nosotros pensamos de esa manera porque nos falta la fe. Esa fe que es preciosa como el oro, dice Dios, nuestro Padre Celestial. Esa fe es la que nos falta a nosotros. Y por eso fue que Jesús lloró. Y vamos a llegar a ese versículo donde Jesús lloró, que es el versículo más pequeño de las Escrituras. Porque vamos a continuar hablando de lo mismo. Entonces, fíjense bien. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Su hermano ya había muerto. Pero Jesús siempre nos habla a nosotros en parábolas. ¿Y qué pasa con nosotros? Siempre tomamos las cosas literalmente. Pero Él lo que quiere es que la sabiduría entre en nosotros. ¿A través de qué? De la misma palabra. ¿Por qué? Porque quiere nuestro Señor Jesucristo que nosotros entendamos de una manera espiritual. Cosa que a nosotros nos cuesta, pues. ¿Verdad? Es ahí donde nosotros necesitamos estar pendiente de toda predicación. Porque no creas que una predicación no te va a hablar Dios. No, si todas las predicaciones que hablan de nuestro Señor Jesucristo es para enriquecer nuestro espíritu. Por eso es que dice en Romanos, el capítulo 8, 16, que el Espíritu de Dios nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No es que nosotros digamos, yo soy hijo de Dios porque le estoy sirviendo. Yo soy hijo de Dios porque estoy en el camino de Dios. O porque ando en la Biblia o porque voy a predicar. No. Nos dice eso porque estamos en el camino de Él. Porque creemos en Él. A pesar de esos pequeños pecados. Entonces dice la palabra. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Sabe qué fue a hacer Marta cuando llegó donde el Señor? Fue a reclamarle, pero no directamente. Lo hizo de una manera así, bien sutil, ¿verdad? No lo hizo así, Señor, ¿por qué no llegaste? No. Vamos a continuar. Y Marta dijo a Jesús, estas son cosas que nosotros no debemos hacer, hermano. Porque dijo,
Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira cómo le reclamó Marta al Señor. No tenía que reclamarle. Nosotros muchas veces queremos alguna cosa. Y cuando queremos aquello y no nos viene, nosotros nos enojamos. Le reclamamos al Señor. Muchas veces le decimos, Señor, yo quería esto, pero no me llegó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que acaso no me querés? ¿Que no me oís? Esas son nuestras palabras, hermano. Esas son nuestras palabras. Pero, fíjese bien, ¿por qué no mejor le decimos, Señor, esa es tu voluntad? Yo nada puedo hacer. Si no lo recibí, está bien. Si no lo merecemos, hermano. Pero el amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, hermano, que a pesar de nuestro pecado siempre nos perdona. Y nunca nos da lo poco que pedimos. Siempre nos da más de lo que pedimos. Pero, ¿de qué manera? Bueno, en muchas ocasiones, en las predicaciones, se los he mencionado, hermano. Recibiendo a Cristo, buscando de Él, conociéndolo en su palabra. Esa es la manera. Entonces, fíjese bien. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira, hermano, ¿por qué no mejor le decimos, gracias, Señor, porque me has dado la vida? Porque me diste los alimentos. Porque dormí, volví a vivir. Pero no somos así, hermano. No somos así. Y por eso el Señor llora. Porque nosotros muchas veces no entendemos lo que Él quiere decirnos. Mira, ¿por qué crees que los hermanos no quieren recibir al Señor? Porque dicen, no, yo soy muy pecador. No, eso se hace en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque no creemos de la palabra. Entonces dice el Señor, mas también sé ahora que todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Oiga, mi hermano. Allí fue inteligente Marta. Allí fue inteligente. Porque reconoció, o sea, Dios le reveló que todo lo que le pidieran a Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dará. Él lo dará. Mira, hay veces que nosotros no pensamos, lo hallamos difícil que Dios nos dé las cosas. Por lo mismo del pecado. Porque siempre andamos diciendo, no, si yo creo que Dios no me lo va a dar porque yo soy muy pecador. Y andamos llorando. Y cuando hablamos con otros nos estamos diciendo, no creo. Mira, hermano, no, estas cosas no me van a dar. Es que el Señor, nosotros somos muy pecadores, pesamos mucho. Y viene y el Señor dice, hombre, no confía en mí. Sí, lo bueno es confiar en Él. Fíjate, te voy a contar, te voy a dar un ejemplo. Un día mi esposa me estaba recordando las cosas que yo siempre he pedido. Y un día me dijo, ¿te acordás cuando tú dijiste, mira cómo ha sido de bueno el Señor? Aún todavía yo no lo seguía en el camino, pero sí había hecho oración de fe. Entonces me dijo, ¿te acordás que una vez me dijiste, yo quiero una casa a orilla de calle? Porque voy a tener mi vehículo y lo voy a meter ahí.
siempre mantuve esa manera de pensar. El Señor me va a dar mi casa un día. Me va a dar un vehículo. Mira, hermano, no me dio dos, me dio uno, no, me dio dos vehículos. ¿Ves? Entonces, Dios te da más cuando confías verdaderamente en Él. Pero nosotros decimos, no, soy muy pecador. Uno mismo no se cree ni lo que pide. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que estamos en el camino de Él. Debemos de estar seguros. Mira lo que dice. Cuando dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mira qué bueno es el Señor. Mira qué bueno es el Señor, porque no solamente te estaba diciendo, yo te voy a resucitar a tu hermano, porque esas son las peticiones de tu corazón. Marta no se lo pidió. Marta simplemente le reclamó, pero nosotros no tenemos que reclamarle. Debemos de tener en nuestro corazón esa forma de pedir, de querer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás queriendo pedir con voz alta, el enemigo lo oye, porque él está en la potestad del aire. Él lo oye y te pone tropiezo. ¿Y qué es lo que decís después? Ni siquiera decís que se haga la voluntad de mi Señor. Simplemente decís, el Señor no me lo quiere dar porque soy pecador, como te lo decía al principio. El Señor no me quiere, el Señor no me oye. ¿Cuántas veces le he pedido y no me oye? Espérate, ten paciencia, pide y ten paciencia. Hazlo con el corazón, hazlo con tu mente. No lo hagas hablando. ¿Cuántas cosas así? Yo te contara, tengo un buen repertorio de todo lo que yo he pedido en mi corazón y en mi mente en el Señor. Y todo, así, a cabal, me lo ha dado. Y me sigue dando más cosas. Por eso es que estoy aquí. Porque estoy convencido de todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dios lo realiza. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. A pesar de que ella le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como que el Señor, solo porque podía sanar a alguien, porque le podía devolver la vista, solamente él, eso podía hacer él. No, si nos enseñó según la palabra, que hoy en vida, aquí en este mundo, Él nos puede hacer, mira, resucitar nuevamente. Puede hacerlo. No está aquí con nosotros como la figura de un hombre, ¿verdad? No está así. Pero a través de uno, en el Espíritu, puede dar ese poder. Sigue mandando Él, porque es un Dios poderoso y amoroso. Porque el poder que Él nos da en el Espíritu a nosotros. Y es lo que nosotros queremos que tú tengas. Cuando uno ora por una persona, sana. Sana a esa persona. ¿Por qué? Porque Él da ese poder. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero todavía ella tenía ese problema. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, vamos a morir, vamos a resucitar y vamos a estar ante el Padre o ante nuestro Señor Jesucristo. Mira, Él estaba diciendo, resucitará para enseñarle a sus discípulos y para enseñarnos a nosotros a través de la palabra.
que, fíjense bien, que vamos a resucitar. O sea, le estaba enseñando a sus discípulos, le estaba enseñando a Marta, a María y a todos los que la habían llegado a consolar, que así como estaba haciendo en ese momento de resucitar a Lázaro, iba a ser después de la muerte, a lo que nosotros le llamamos, óigase bien, muerte. Pero la muerte, fíjense bien, para nuestro Señor Jesucristo no es, sino que para Él es dormir. Nosotros dormiremos en el Señor. ¿Cuál es la diferencia de dormir y morir? Bueno, nosotros le llamamos morir porque nuestro corazón se para. Pero para nuestro Señor seguimos vivos, pero dormimos. Mira lo que dice en el 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaba hablando después de la muerte. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Oiga, yo soy la resurrección. Por eso te enseñaba que tenés que creer en lo que tú le pides, esas peticiones de tu corazón, de tu mente, en tu corazón. Porque esas son las que el Señor te va a dar. Porque Él es la verdad, Él es la vida y Él es la resurrección. Habla de los que están muertos y habla de los que estamos vivos también. Mira lo que dice. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mueres en Cristo, fíjense bien, mueres en Cristo, vas a un descanso, de lo que te hablaba de la predicación anterior. Que no, que te dije yo, no está en la Biblia dónde está el paraíso allá en el reino de los cielos. Pero sí conocemos por las escrituras que levantó el paraíso, donde el ladrón que se declaró ante él que se acordara de él, que le dijo: en verdad te digo que de hoy estarás conmigo en el paraíso, que estaba a la par del infierno, del Abadón, del Hades, como le quieramos llamar. Entonces, eso lo levantó. Entonces nosotros vamos a descansar, como lo dice Apocalipsis 14:13. Mira, hermano, que fue el primer versículo que yo te mencioné, que decía, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Mira, es cuando tú crees en Él, haces la voluntad de Él, verdaderamente, ahí vas. Entonces dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, cuando, fíjese bien, tú haces una obra, como, por decirlo, la que estamos haciendo ahora, estas obras van a ir con nosotros el día que nosotros, para que lo entendan, muramos. Pero nosotros sabemos que no vamos a morir, vamos a dormir, porque vamos a ser despertados. Por eso dice el 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos aquí trabajando para el Señor, para que tú, mira, te alimentes en el Espíritu. Y aquel que nunca ha recibido a Cristo, a través de esta palabra, lo reciba. Ahí está. Te vuelves un tesoro de Dios. Entonces, eso es con los muertos. Dice: y todo aquel
que vive, dice en el 26, mire, y todo aquel que vive y cree en mí, oiga, vive, ya es con nosotros, no los que están muertos, ¿verdad? Esos están durmiendo. Ahora está hablando con nosotros. Y dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, vamos a morir. O sea, a dormir, pues. Vamos a morir, pero no va a ser eternamente, sino que vamos a ser despertados, que es lo que yo te llamaba, te decía. Es lo que recibió Lázaro esos 4 días que descansó. ¿Mm? Esos 4 días que él descansó. Y le dijo a Marta el Señor, ¿crees esto? Lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Ahí está tu pregunta. ¿Crees tú en lo que te estamos predicando? ¿O qué? ¿Piensas que esto es una mentira? ¿O que tratamos de engañarte? Mira, los que ya estamos en Cristo, todo aquel que está en un templo, todo aquel que le alaba al Señor, que le sirve en predicación, cualquiera de todas esas cosas que se hacen, conoce y sabe que lo que estoy hablando es una realidad, no es una mentira. Pero tú, que estas cosas no las has oído, es muy posible que pienses que esto es una mentira. Es muy posible que creas que estamos tratando de engañarte para que te integres a la iglesia. ¿Ah? No, mi hermano. Entra a este rebaño y te vas a dar cuenta que todas las cosas que nosotros pensamos las vamos a ver. Mira, yo tengo eso, que cada cosita que tengo en mi corazón, voy tratando de verla, cómo corre, cómo camina. Y a su tiempo voy viendo que va dando el fruto. Y yo digo, ¿cómo puedo decir yo que mi Señor no existe? Que en lo que creo yo no existe. Porque todo aquello que nosotros tenemos en el corazón y lo pensamos, todo eso se cumple. Por eso dijo, cuando le dijo a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Mira qué inteligente fue Marta ahí en ese momento. Dios le abrió su mente y la iluminó. He creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Vino para salvarte a ti, para salvarme a mí y para todo aquel que quiere ser salvo, hermano. No vino para los miedosos. Porque esos tienen miedo y no, dicen que no y se retiran. Pierden su salvación. Pierden porque no quieren. Fíjate bien, por su falta de fe, no quieren ser salvos. Tienen miedo a una prueba. Si cuando estás en prueba, eres el oro que está siendo transformado. Todas las impurezas salen. Yo recuerdo cuando estuve aprendiendo mecánica dental, cuando derretían el oro para que introdujera en la cámara donde se hacía la corona de oro, a ese pedacito de oro que tenía la llama azulita, le echaban un polvito que le decían atincar. Ese polvito limpiaba aquel oro y luego se presionaba y entraba a todas las cámaras. Ahí salía la corona. Es lo mismo con nosotros, hermanos.
Dios da su espíritu para que nos limpie y nosotros podamos entrar al reino de los cielos limpio. Aunque nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestro corazón siga pecando aquí, pero nuestra alma, cuando hemos recibido a Cristo, nos ha limpiado de la cadena del pecado. Somos libres, hermano, e iremos allá arriba. Que Dios me lo bendiga. Señor Jesús, gracias por habernos permitido dar esta predicación en tu nombre. Bendice a todo aquel que te reciba. Señor, si tú quieres recibir a Cristo hoy, este día, confiesa después de mí y serás salvo tú y tu casa. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.